Si alguien se pregunta por qué hablo de Jesús, por qué menciono tanto este nombre de poder, que el blanco de mis cantos se centran solo en él, que no busco otra razón para cantar. ¿Cómo podré dejar de cantarle a mi Cristo si Él libertó mi alma de condenación? Cuando en delitos y pecados muerto estaba, Él con su muerte mi alma libertó, resucitando al tercer día glorioso, y su nombre poderoso Él me dio. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Pongamos atención a la palabra, que dice la palabra, hermano, es de lo que estamos hablando, el verbo. Amén. La palabra, la acción, hermano. Sí, la palabra es la acción. Eso significa. Sí, la acción. No solamente es hablar, sino accionar. De nada nos sirve, hermano, hablar y no accionar. Y Dios, hermano, es la palabra. La palabra es Dios. O sea, Dios es el verbo, es la acción que se manifiesta, que obra, que lo que habla, que lo que se dice, tiene acción de verdad y tiene acción de justicia. Amén. Eso es lo que estamos mirando, hermano, en este momento. Vamos a ver Juan capítulo 1. Vamos a ver algunos pasajes, no vamos a introducir mucho, vamos a hacer un relato de lo que ¿qué es la palabra? ¿Quién es la palabra? En hebreo significa logos, la palabra, la acción, que hay muchas palabras, hermano, en el hebreo, pues logos, hay muchas que la palabra tiene, pues es la palabra. ¿Se me entiende? Y hay muchas cosas que el Señor habló, que es la acción de Dios, hermano, la acción, la palabra de Dios. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesucristo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este en el principio, ¿qué dice? El versículo 2: este era en el principio ¿con quién? Todas las cosas por él que, y sin él fue hecho. Vamos a leer hasta el 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas ¿qué? Amén. Mire, le voy a leer otra versión que a mí me gustó más, y esta me encanta, que siempre se las he leído cuando estamos aquí estudiando. Según yo, en lo que he analizado y estudiado, esta versión, hermano, del lenguaje actual es una copia de las copias originales del griego al español, que es la que más me ha gustado del estudio de la Biblia para leerla. Me encanta sus versiones, en su frase escritural. Dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Dice lo que le estoy diciendo, ¿eh? Acá estamos diciendo: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice lo que dice esta versión: antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz, dice, alumbra en la oscuridad, y nada puede destruirla. Y lámpara es a mis pies tu palabra, y es la lumbrera a mi caminar. Dice, hermano, qué tremendo es Dios, hermano. Por eso le digo que a mí me gusta mucho esta versión, que siempre la he leído. Me gusta mucho siempre referir en estos. Ahora me encanta más porque ya puedo verla mejor, ¿eh? Antes no podía, ahora la leo, vean. Pero aquí estamos viendo, hermano, mire, antes que todas las cosas, antes de que todo
comenzara, ¿sí? Antes de que todo comenzara, dice, ya existía aquel que es la palabra. Y en la versión que nosotros leemos, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Pero acá dice, en el principio era el verbo. Y acá dice, antes de que todo existiera, ya existía la palabra. Y acá lo que estamos leyendo nosotros dice, en el principio era el verbo. ¿Sí están viendo cómo está la explicación? Si acá dice que antes que todo comenzara ya existía la palabra, y acá dice que en el principio era el verbo, está hablando, hermano, algo parecido. Acá dice que antes que todo comenzara ya existía. Y recuerda, hermano, que Dios ya existía antes que cualquier cosa. Dios ya existía. Estamos hablando de Dios, hermano. ¿Sí? Estamos hablando de Dios, como Dios, el Padre eterno, ¿sí? Del Espíritu eterno. Amén. El que existe, hermano, por la eternidad. Estamos hablando de Dios. Él ya existía antes que todas las cosas comenzaran. Cuando comienza el principio comienza en el verbo, que es la palabra. ¿Sí? Que viene siendo, hermano, esa palabra viene siendo manifestada en carne, que lo dice ahí en el versículo 14, ese verbo fue hecho carne. Esa palabra, hermano, es Cristo Jesús. Amén. Antes que todo comenzara ya existía la palabra. Mire, le voy a poner así un ejemplo para que me pueda entender. Sabemos que Dios es espíritu, Dios no se mira, Dios no tiene cuerpo. Hablando de la esencia espiritual de Dios como Dios, hermano, Dios es espíritu. Amén. Dios no se ve. Amén. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí se acuerdan que hay pasajes bíblicos que respaldan lo que le estoy diciendo? Hay pasajes, no le creo que le estoy hablando ahí nada tarugadas. Estoy hablando de cosas que son bíblicas. Si Dios es espíritu y Dios no se ve, ¿cómo es? Lo vamos a hacer así de esta manera para que me pueda entender. ¿De Dios sale qué? La palabra. Amén. De Dios sale la palabra. Y esa misma palabra comienza ¿con qué? Con el principio de todas las cosas. Y no estamos hablando del mundo, hermano. No estamos hablando del mundo. Porque dice que en el principio era el verbo. Y tuvo que haber un comienzo. Tuvo que haber un principio. Pero el principio no comienza con el mundo, con la tierra. ¿Sí? No comienza con la tierra. Porque el principio, que es de todas las cosas, significa que es lo primogénito de toda ¿qué? La creación. Lo primero es el principio. Lo primero es lo primogénito, lo único que creó Dios como esencia eterna, como el Espíritu de Dios. Lo que forma es la imagen de su sustancia, ¿sí? Es la imagen, el cuerpo de la sustancia, que dice Colosenses que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Ahí comienza el principio de la palabra, porque la palabra sustenta con su poder todas las cosas. Si el Señor con su palabra dijo, haré una imagen del Dios invisible, en cuanto dijo eso, hermano, la palabra se estaba accionando, estaba tomando efecto, acción, poder, hermano, de formar ¿qué? Su imagen de Dios. Ahí comienza el principio de Dios, hermano, de la imagen de Dios, hermano. No estamos hablando de Dios como eterno, porque Dios existía antes de cualquier existencia. Por eso aquí dice, antes de todo comienzo, Él ya existía. O sea, Dios ya existía. Pero la palabra, hermano, la palabra de Dios hace un principio, y ese principio, hermano, de todas las cosas es la palabra que está hablando, dice que es el verbo, era con Dios y el verbo era Dios. O sea, porque si Dios mismo está hablando, entonces ¿de quién es la palabra? De Él. Aquí no estamos hablando de dos seres, no estamos hablando de dos o de tres, no estamos hablando, hermanos,
disfrazando una teología antibíblica. Aquí no estamos inventando una Trinidad o Santísima Trinidad. ¿Cuándo es cuando manifiesta esto? Y lo estamos viendo, hermano. Dice, este era en el principio con Dios. O sea, el versículo 2, cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba ¿qué? La palabra. Estoy leyendo las dos versiones, Este era en el principio con Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Este era en el principio con Dios. Dios estaba ahí. ¿Y la palabra qué? Hablando. Pero ya en ese momento, mire hermano, en este momento Cristo ya existía. Porque dice que Él ya existía antes que todo lo que fue hecho. Por eso el versículo 3, hermano, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Ya está hablando de las cosas que fueron hechas en este mundo, de lo que ya Dios formó, de lo que Dios hizo. Dice, y sin Él, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, antes de que todas las cosas fueran hechas, antes de que todas las cosas fueran hechas, Él ya existía, porque Él fue el primero de todas las cosas. Él fue el primogénito de toda la creación. Amén. Mire, Dios, hermano, Dios antes de que hiciera su imagen, su cuerpo, su forma, no crean, hermano, que Dios se sentía solo. Porque si Dios se sintiera solo, fuera imperfecto, fuera un hombre o un ser imperfecto, pero Dios es perfecto. ¿Sí me entienden? No es como nosotros, que nosotros a veces estamos solos y nos sentimos apachurrados. Nos sentimos de repente a gusto, pero de repente nos llega la tristeza y nos aflige, y dicen por ahí en el mundo, los agüita. Y lo sienten, porque me entiendan, porque casi siempre entendemos palabras más del mundo que las cristianas, hermano. Y entonces pues nos sentimos afligidos y buscamos, Señor, pues a ver qué llena mi corazoncito, qué llena por ahí mi esto, qué llena por allá mi otro, qué llena mi mente, mi esto, mi lo otro, y nos sentimos así. Pero Dios no, hermano. Antes de que Dios hubiera formado el principio de todas las cosas, Dios, hermano, Dios no tenía nada formado. Dios era invisible, Dios era espíritu, y Dios habitaba en toda la esencia, en su presencia, porque Dios está en todo lugar, su presencia está en todo lugar, hermano. ¿Sí? Pero en esa forma, hermano, Dios, nadie lo podía ver. Y no había nadie en quien lo viera, porque Dios estaba solo, hermano. Por eso Dios dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, antes de Él no ha habido Dios, ni después de Él lo será otro Dios. ¿Sí me entienden? Entonces quiere decir que antes de cualquier cosa, Dios no iba a formar otro Dios. Dios no iba a formar a Jesucristo como Dios para que hubiera dos dioses. Pero la Trinidad, hermano, menciona que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, tres personas distintas, pero un mismo Dios. O sea, no concuerdan, no tienen lógica, es antibíblico, es una terminología antibíblica. Tres personas es yo, otro y otro. Para ser tres, yo, otro y otro, para ser tres, pero tres en una misma persona o en una misma esencia espiritual. ¿Ustedes creen que yo y otro podemos estar en el mismo sentido, hermano? No se puede. O sea, son cosas antibíblicas, no son bíblicas, son antibíblicas, no concuerdan con la escritura, hermano. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hermano, antes de Dios estaba solo. ¿Cuándo es cuando Dios, hermano, empieza a formar todas las cosas? Cuando Dios habla del principio. En el principio era el verbo, ¿sí? La palabra de Dios. Esa palabra forma un principio. Y lo primero que se forma de todas las cosas
Colosenses capítulo 1, ahí comienza el principio de todas las cosas, hermano. No es el mundo, no es Génesis 1:1. El principio de todas las cosas es Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dios no formó, hermano, primero el mundo y luego formó su imagen. No, primero forma su imagen, primero forma su cuerpo, para que lo puedan ver, hermano, porque Dios es invisible. Amén. Versículo 15, ¿qué dice? Fuerte. Porque versículo 16. Y 17. Subsisten. Volvemos a lo mismo. La palabra de Dios, la palabra, el verbo, ¿sí? La imagen de Dios, hermano, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el verbo, Él es la palabra encarnada. Él es la que tomó la forma, es la que tomó imagen, es la que tomó, hermano, lo que dice en 1 Timoteo 3:16, que el mismo Dios de paz, 1 Timoteo 3:16, no 2 Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16, donde dice: indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, que es lo que habla en Juan capítulo 1, versículo 14, el verbo encarnado, Dios manifestado en carne. O sea, la palabra se manifiesta en carne. La palabra es la acción, hermano. La palabra es el mismo poder de Dios, hermano. Todo lo que la palabra, por eso el Señor Jesús, hermano, cada vez que hablaba con la palabra: eres sanado, levántate, sal de ahí. O sea, la palabra que hablaba el Señor era la misma acción del verbo, hermano. No cree que era cualquier cosa. Por eso Él dice que en Él, dice, y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces quiere decir, hermano, que por Él fueron creadas todas las cosas. Vuelvo a Juan. Dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién estamos hablando? Del primogénito de toda la creación. Porque por medio de Él, de lo que Dios formó en el principio, que lo primero, hermano, primogénito, ¿qué significa? Lo primero. Unigénito es el único. Y Dios tiene un unigénito, que es el primogénito. Amén. Dios hizo el unigénito, sí, que es el primogénito, porque el unigénito es lo único que Dios creó. O sea, el Dios invisible, lo único que creó es al unigénito, sí, que es su hijo, que es ¿qué? La imagen de ¿qué? De su creación. ¿Sí? Dios forma su creación, su unigénito, al primogénito de toda la creación, que es el unigénito. Lo único que Dios creó fue la imagen, que significa es la imagen del Dios invisible. El primogénito, el primero de todas las cosas, fue Jesucristo nuestro Señor, hermano, que es el verbo. Fue lo que creó. Cuando lo forma, cuando lo hace, entonces a Él se le delega toda autoridad. Todo está en Él corporalmente, toda la plenitud está en Él, porque es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, pero es la imagen de la sustancia de Dios, hermano, donde está todo en Él. Y de Hebreos capítulo 1, vayamos allá. Es la gloria de Dios. Y hemos hablado también de eso en otros temas.
Y también aquí dice que Él sustenta todas las cosas. Amén. Versículo Mire, él le dije que era el primogénito y unigénito de Dios. Amén. Unigénito de Dios porque es lo único que Dios, en su esencia de Padre eterno, el Espíritu eterno, o sea, lo que el Creador, ya se lo he dicho muchas veces para hacer énfasis, para que alguien sea padre necesita tener un hijo. ¿Sí me entiende? Si no, ¿cómo va a ser padre? Amén. No puede, aunque esté casado y tenga su esposa y no tenga hijos, no puede ser papá. Tiene que venir un hijo para que sea papá. Y va a ser su unigénito y su primogénito. Puede ser el único y se acabó. ¿Sí me entienden? Pero también puede ser el unigénito, el primero. Y aquí fíjese lo que dice el versículo 5. Porque al cual los ángeles dijo Dios jamás. ¿Qué dice? ¿Yo qué dice? ¿Yo seré qué? Amén. Entonces estamos hablando, hermano, de aquel que Él formó. De aquel que le dio, hermano, del unigénito, ¿sí? Del único hijo del Padre. Y no significa por el que vamos a decir, hermano, entonces sí, padre e hijo. No, hermano. A lo que le llama hijo es a lo primogénito, a lo que Él creó. ¿Y qué fue lo que creó? La imagen del Dios invisible, que es el primogénito de toda la creación. ¿Sí o no? Hasta ahí me entendió, ¿verdad? Vayamos al versículo atrás, porque vamos a seguir viendo cositas sobre el verbo. Versículo 1, 2, 3. Ya vimos Colosenses que dice que por el primogénito fueron hechas todas, ¿qué? Todas las cosas, todas, invisibles, visibles, tronos, potestades, reinos, dominios, todo, hermano, todo lo fue creado por el universo y todo fue creado por el primogénito. No como dicen los trinitarios, no como dicen que en Génesis 1:27, que dice y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No, porque Dios, la única imagen que tiene Dios, hermano, es la imagen del Dios invisible. Y la imagen de Dios, ¿quién es? Es Cristo. Entonces no dicen todos y hagamos a nuestra imagen. No, la imagen de Dios es Cristo y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? Dios, porque es la imagen de Dios. Y si nosotros estamos a la imagen de Dios, nosotros estamos a la imagen de Dios, que es Cristo, y Cristo es Dios. Amén. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya sabemos quién es. ¿A quién constituyó heredero de todo? Todo, hermano. Todo, no una cosa, todo. Hasta el nombre de Dios también lo tiene ¿quién? El Hijo. El nombre de Dios lo tiene el Hijo. El Hijo es ¿la qué? La imagen. No, hermano, entiéndame, la imagen no significa que es un cuerpo diferente al de Dios. No, el Hijo es la imagen de Dios. O sea, a lo que le llamo hijo yo, hermano, y se lo vuelvo a repetir porque no sabe hacer bolas, a lo que yo le llamo hijo es a lo que Dios formó. Dios formó a Cristo, la imagen de Dios. Y ella existía antes de que todo este mundo fuera formado. Porque ya lo vimos ahí en Juan. Amén. Volvamos otra vez. ¿A quién constituyó heredero de todo? ¿Y por quién asimismo hizo qué? El universo. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús. El cual siendo el resplandor de su qué? De su gloria. ¿Quién es la gloria, hermano?
Cristo es el resplandor de la gloria, Cristo es su gloria. Porque en Isaías dice que la tierra estaba llena de su gloria. ¿Cuándo fue cuando la tierra se llenó de su gloria? Cuando Dios fue manifestado en carne, la tierra se llena de la gloria de Dios, que es el unigénito de Dios, o el primogénito de toda creación, la imagen del Dios invisible. Llegó a la tierra manifestada en carne y la tierra se llenó de su gloria. Fue predicada a los gentiles, fue vista por los ángeles. Hermano, estuvo moviéndose la gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. Fue lo que vio Esteban, hermano, cuando los cielos se abrieron y dice, y vi la gloria de Dios. La gloria de Dios es Cristo Jesús, la imagen del Dios invisible, hermano, el primogénito de toda creación, el Dios todopoderoso manifestado en carne. Él era la gloria de Dios. Y luego dice, el resplandor de su gloria y la imagen, dice, hermano, dice, y la imagen misma de su ¿qué? De su sustancia. ¿Y quién sustenta todas las cosas? ¿Por qué? Por la palabra de su poder. ¿Y quién es la palabra? Y en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, ¿quién es? Dios mismo manifestado en carne, que es el verbo de Dios, que es la palabra, logos, hermano, que es el verbo, la acción de Dios, haciendo todas las cosas y sosteniendo todas las cosas por medio de su palabra. No le va a hacer un cortocircuito y que seamos del nombre, hermano. Esto no es un trabalenguas. Esto es algo que realmente cuando lo entendemos, hermano, no cree que no. Mire, hermano, yo lo he dicho muchas veces, no solamente es entender la palabra, sino también saberla explicar. ¿De qué me sirve entenderla y no saber ni explicarla? Decir, no, hermano, sí la entendí, amén, sí la entendí. Bueno, entonces ahora explíquemela. Ay, hermano, sí la entendí, pero no sé cómo. Entonces no la entendió. Porque para entender algo, ya lo debo de comprender. Si a mí me ponen a hacer una suma o una resta o una multiplicación o una división y yo no la entiendo, pues nunca la voy a entender y nunca la voy a hacer. La puedo hacer si me están diciendo cómo hacerla y la hago porque es como una copia, pero cuando me pongan solo a hacerla y no la he entendido, nunca la voy a poder hacer porque no la he entendido. La copié, que es una cosa, pero si yo la entiendo, yo la voy a poder hacer solo. ¿Sí me está entendiendo o no? Cuando yo entienda las cosas, yo podré explicarlas yo mismo por mi propia persona. Por eso la Biblia, hermano, dice que todo lo que se nos enseña, hermano, como lo que decía, hermano, y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ya sabemos quién es el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo, que es Jesucristo nuestro Señor. Cuando nosotros vayamos y prediquemos ese Evangelio del nombre, yo ya sé qué nombre tengo que enseñarle a aquellas personas y explicarles quién es el nombre del Padre, quién es el nombre del Hijo, quién es el nombre del Espíritu Santo. Amén. Porque es necesario, hermano. Y luego dice el versículo 20, hermano, donde dice, y les mandaba que, versículo 20 de Mateo 28, 19, hermano, que guardasen y pero no se me quede viendo, vaya a la Biblia, aunque sea, búsquelo. Y ya que lo busque me dice, hermano, dice esto, tan, como matralleta, hermano. Ráfagas de matralleta. Versículo 20. Es que mientras más aprenda, mientras más traiga los textos en la mano y en la cabeza, hermano, y los vivamos, mucho mejor va a ser en nuestra cabeza, hermano, las cosas. 28, 19, 20, pero lea el 20, ¿qué dice? Me diga que no, todavía no lo encuentra. Fuerte, hermano George. Enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que les he mandado. Y le pregunto, hermano, guardarlas es ¿qué? ¿De qué término o de qué verbo vamos a hablar ahí, hermano? ¿Guardar de qué?
de guardar la Biblia por allá, dejarla de no leerlo. Está diciendo de retenerla, hermano, ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. De eso es lo que está hablando ahí, que cuando la guardas eres hacedor de la palabra. La guardas y la empiezas a ¿qué? Porque ahí dice, ve y predica. Amén. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces la palabra es el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y antes de todas las cosas ya existía. Antes de todo, hermano, ya existía la palabra. ¿Ven? Vuelvo a leer otra vez. Antes de todo, ya debe de grabarse en dónde estoy, para no estarle repite y repite que estamos en Juan. Y ahí andamos buscando textos y nos estamos moviendo de un modo y de otro. Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Y ahí estamos hablando del primogénito de toda creación, porque él fue el primero de todas las cosas. Primogénito significa lo primero, creado o formado de todo, hermano. ¿Sí? Fue lo primero. No ha habido otra cosa primero que Cristo, hermano. Dios no hizo ángeles, arcángeles, serafines y querubines y todo, hermano, el reino del cielo y el trono y todo, y después hizo a Dios. No, aquí no estamos hablando, hermano, no estamos hablando de una mitología griega. No nos vamos a meter, hermano, a la mitología griega. La mitología griega sí habla de eso. Hasta dice que en el cielo hay mujeres, diosas, y hasta en la tierra semidiosas. Y que los dioses del cielo se pueden meter a tener relaciones con las mujeres de la tierra y puede haber semidioses. Puras mentiras del diablo, hermano. ¿Por qué creen que de dónde agarran pasajes bíblicos de acá de los gigantes, hermano? Que eran ángeles caídos y que tuvieron relaciones con mujeres de la tierra. Porque creen, hermano, que los ángeles caídos son los gigantes. Y no es cierto, hermano. Dios, ningún ángel, hermano, ningún ángel tiene sexo. O sea, hablando del femenino masculino. ¿Sí me está entendiendo? No puede tener relaciones un ángel con una mujer y procrear, hermano, a un humano. Porque es un ángel, es divino. Ellos no procrean las espermas, hermano, para estar con una mujer y engendrarle la semilla. Eso es lógico, estamos hablando de... ¿Y qué le dijo el Señor? Oye, Señor, ¿y aquellas 7 mujeres de quién serán? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. En el cielo ni se darán en casamiento, ni se casarán. Quiere decir que en el cielo no hay sexualidad ni sentimientos sexuales hacia otra persona. No, si no, imagínense en el cielo, hermano. Si aquí no se aguantan, ¿sí me entienden? Si aquí el hombre no se aguanta, hermano, imagínense en el cielo los ángeles cómo anduvieran. Lo que hay en el cielo, Dios lo formó y lo creó por su palabra, por su poder. Ahora nosotros somos engendrados por la palabra, que es el verbo, pero ahora somos hijos de Dios, engendrados por la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Ahora somos engendrados nosotros por la palabra, pero por la palabra de Dios, hermano. Amén. Y luego dice el versículo, voy una vez más ahí en Juan, versículo 14, y aquel verbo, o sea, que es el primogénito de toda la creación, ¿sí? Lo primero, en el principio del verbo, ese verbo, cuando se hace carne, hermano, no, ese ya es miles y miles y miles y miles de años después, cuando viene a formarse, a hacer ¿qué? Carne. Pero ese verbo, hermano, antes de que fuera carne, cuando estaba en el reino de los cielos, voy a irme por partes. Ahorita nomás hice un hincapié a que fue hecho carne, como lo que leímos también en 1 Timoteo 3:16.
Dios manifestado en carne. Pero, hermano, antes de que todo fuere, se lo voy a relacionar así como una forma, una idea de que usted pueda tener esta idea, y es bíblica, en Colosenses, Colosenses capítulo 1:15. Estábamos hablando, hermano, de la palabra, amén. Y mire qué tremendo es esto. Es que aquí tiene mucho que ver, hermano. No cree que es cualquier cosa. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Usted sabe, hermano, que Dios es invisible, Dios es espíritu, y un espíritu no se ve. Amén. Creo que está en Juan 4, donde dice Dios es espíritu. El versículo 24 dice Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, hermano, hay otro pasaje bíblico donde dice Dios es espíritu, o Dios, a Dios nadie lo ha visto jamás. Amén. Porque Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, hermano, Dios no se puede ver. Amén. ¿Sí me está entendiendo o no, hermano? Dios nadie lo ha visto. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Y si Dios habita en luz inaccesible, estamos hablando, no estamos hablando de Dios, de la imagen de Dios, no estamos hablando de lo eterno, de lo de Dios, lo que es antes del principio. ¿Sí? Dios es invisible. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios habita en luz inaccesible. No hay acceso a la esencia divina de lo espiritual de Dios, que es su espíritu, hermano, porque es eterno y es invisible y está en todo lugar. No sé si me está entendiendo esto que le estoy diciendo. O sea, si Dios habita en todo lugar, hermano, hasta lo más profundo, hermano, de la tierra y lo más lejano del tercer cielo, y desde el tercer cielo hasta esta tierra, hermano, puede estar Dios. No podemos habitar en su luz inaccesible. No hay acceso. Eso es lo que significa. No hay acceso a la luz inaccesible de Dios. ¿Sí me está entendiendo o no? De lo que estamos hablando, hermano, es de la imagen del Dios invisible, de ese el verbo, la palabra engendrada, la palabra de Dios, hermano, en nuestras vidas. Estamos hablando de Cristo Jesús ahora en nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que vivía en Cristo, hermano? Digo, en Pablo, la palabra de Dios vivía en él, estaba engendrada la palabra espiritual en él. Porque físicamente no puede, hermano, entiéndalo, nuestra mente, nuestro cuerpo no puede tener acceso a la santidad de Dios en nuestra vida porque nos deshace. Nuestra condición humana trae pecado y no puede como decir, aunque decimos somos el templo del Espíritu Santo, sí, hermano, somos parte de una porcioncita pequeña de la esencia de santo de Dios en nuestra vida, que es la palabra. Pero si realmente Dios, hermano, viniera sobre nosotros, hermano, no desaparecemos de toda la eternidad, hermano. Nos hace nada. Hermano, si yo nomás mirando, hermano, ejemplos como el de cuando le dijo Moisés, Señor, muéstrame. Le dijo, no, hombre, si te muestro mi rostro, no hay quien viva. En cuanto me veas, vas a morir. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, cuando le dijo a Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y al momento quedó ciego Pablo. Estamos hablando de una esencia nomás de presentación, hermano. Ahora, si se presenta como Dios, hermano, nos deshace. Es tan grande su santidad que nuestro cuerpo no lo puede resistir, hermano. Por eso nosotros debemos de entender, hermano, que lo poquito que Dios nos ha regalado de su esencia divina, hermano, de santidad, nosotros estamos tomando nomás sobre la palabra, la santidad, hermano. Pero realmente, hermano, cuando el cuerpo tome aquella, por eso ya en Juan que dice, y un día le veremos tal como Él es.
y se manifestará tal como Él es en limpio sobre nuestras vidas, hermano. Pero hasta ese día podemos resistir presencia del mismo Dios, de la imagen de Dios invisible sobre nuestras vidas. Amén. Porque Dios es grande, hermano. Dios no cabe, hermano, en realidad. ¿Por qué cree que el trinitario no puede entender, hermano, tanta sabiduría de Dios, hermano? Ellos creen, hermano, como el ser humano ha creído. Habla, y como la Biblia menciona en parte, hermano, la genealogía humana de cómo viene el Cristo, creen y piensan que en el cielo hay papá, mamá, hijos y toda la bola de... ¿Y la Trinidad es lo que cree? Ay, pues si aquí hay papá y aquí hay mamá, y usted le pregunta a los católicos, a los testigos de Jehová, ¿y quién es madre, el padre o el hijo? Piensan que hay genealogía humana. Hermano, en el cielo no hay genealogía humana, allá no hay árbol genealógico. Aún el mismo Señor Jesús lo mencionó en Hebreos capítulo 7, la historia de Melquisedec, hermano, del rey de Salem, que significa rey de paz, que es tipificadamente el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote es Jesucristo nuestro Señor, hermano. Y él mismo dijo que es sin genealogía, sin días, sin años, que significa el eterno Dios, hermano, de lo que estamos hablando, de la eternidad de Dios, de lo que es eterno de Dios, hermano. No lo hay, no puede haber lo que la gente dice que la Trinidad. ¿Cuál Trinidad? ¿Cuál Padre? ¿Cuál Hijo? ¿Cuál Espíritu? No podemos separar la humanidad en tres seres, 1, 2, 3, y todos somos el mismo. De que Dios manifestó, ¿sí? Dios hizo forma manifiesta de Padre, ¿sí? ¿Cuándo Dios? Y volvemos a repetir al punto principal de lo que estamos hablando. Cuando al principio, hermano, Dios manifiesta como Dios Padre. ¿Qué es lo que manifiesta haciéndose Padre? Cuando Dios forma la imagen del Dios invisible, lo unigénito de lo primogénito de todas las cosas. Y ahí forma lo único que Dios hizo como Dios, lo único, lo unigénito y lo primogénito de todas las cosas. De ahí para adelante, Cristo Jesús nuestro Señor forma todas las cosas por medio de la palabra, que es el verbo manifestado carne o hecho carne. Ahí comienza la historia de la humanidad, ahí comienza la historia de lo que dice aquí. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿en quién? En el verbo, en Cristo, en la imagen del Dios invisible, en Él fueron creadas todas las cosas. Ahí comienza la historia de la humanidad, de los cielos, de la tierra, de los ángeles, serafines, querubines, arcángeles. Todo ahí comenzó, porque si sigue usted leyendo, dice, sigue leyendo, porque en Él, en el verbo, en la palabra, en la acción, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las cosas que hay en ¿dónde? ¿Dónde comenzó primero entonces a crear cosas, hermano? ¿Formó la tierra primero? No. Mire, hermano, cuando Dios formó su imagen, vamos a hacerlo con desmenuzarlo. Vamos a desglosar esto. Cuando Dios forma primero su unigénito, lo primogénito de toda la creación, Dios forma a Cristo, la imagen del Dios invisible, forma la imagen de Dios. Cuando Dios forma la imagen de Dios, Dios ahora tiene una imagen, ahora es Cristo Jesús, pero acuérdense que tiene un cuerpo celestial, no terrenal solamente, sino celestial. Ahora Dios comienza a hacer ¿qué? Todas las cosas. Empieza a crear todas las cosas. Pero ¿dónde comenzó primero? Dice las cosas, las que hay en los cielos. Y comenzó con el tercer cielo, hermano. Así es. Él comenzó con su casa. Comenzó formando su trono, donde se iba a sentar, donde lo iban a adorar los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines y la iglesia, hermano, y a su nombre. Y a su nombre.
Fíjese qué tremendo, el Señor todo tenía, hermano, bien acomodado. Pero le voy a decir algo, para que los ángeles pudieran ver a Dios, ángeles, serafines, querubines y arcángeles pudieran ver a Dios, por eso Dios forma la imagen del Dios invisible para que todos los ángeles lo puedan ver y lo puedan adorar, porque Dios, en su esencia de Dios, hermano, del Espíritu eterno, el Espíritu invisible, nadie lo puede ver y nadie tiene acceso a él. ¿Sí me está entendiendo? Ahora tenemos acceso por medio de la imagen de Dios a adorar a Dios mismo, que es Cristo Jesús, el unigénito, el primogénito, el Verbo encarnado. Amén. Y comenzó con los cielos y después, y dice, y las que hay en la tierra. Entonces aquí comienza el principio de qué, hermano. Cuando dice que la tierra, ¿qué comenzó ahí? El principio del mundo, formando los cielos que son estos, porque arriba de este cielo está el otro cielo y arriba de aquel cielo está otro cielo. Amén. Y ya se lo dije en un estudio, el primer cielo, segundo cielo de la expansión y el tercer cielo, hermano, donde está el trono de nuestro Señor. Amén. Cuando Dios forma la tierra, comienza con el mundo y Dios vio que era bueno y empieza a formar, hermano, la tierra, los árboles, el agua, el mar, la luz, el día, la noche, la oscuridad, y empieza, hermano, a dividir, a acomodar. Ahí comienza el principio de la tierra, pero Dios ya existía antes de todas las cosas. Por eso en esta versión, fíjese lo que dice. El voy a leer. Dice, antes de todo, antes de que comenzara todo, ya existía aquel que es la palabra. Y la palabra es Cristo Jesús. Porque el Señor dijo, ¿qué dijo sobre la palabra? Mis ovejas oyen mi voz, o sea, la palabra de Dios, y la siguen. ¿Y qué más habla de la palabra? A ver, recuérdenme textos bíblicos de la palabra. Hermanos, ya les he predicado sobre la palabra. ¿Quién es la palabra? Es Dios, es Cristo Jesús, es el Verbo. Y la palabra es la que transforma y la que cambia y la que liberta. Y por la palabra del Señor somos lavados, vuestros pecados son limpiados también. Porque la palabra es la que nos limpia. Recuerde que es el bautismo la parte que lleva en consecuencia al Espíritu de Dios, a lo que nos lleva a la verdad. Que en una serie de agua el Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Pero la palabra es la que cambia y transforma. Bueno, la palabra se llama Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor muchas veces dijo, y el que no me oyere, ¿sí me entiende? Si no lo oyeren, no le pusieran atención y no hicieran las cosas que el Señor quiere, hermano, ¿qué vamos a estar perdidos? ¿Y qué le decía? Dejen todo y seguidme. ¿Qué estaban oyendo? La palabra. ¿Y a quién estaban siguiendo? Al Verbo encarnado, a Dios manifestado en carne, a la palabra de Dios misma ahí, hermano. ¿Y qué dijo el Señor? Y no hablo yo por mis palabras, sino estas palabras que yo hablo son las de mi Padre. ¿Cuáles palabras? Pues las mismas palabras que dijo en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Son las mismas palabras que él hablaba. Amén. Y hay muchas cosas, hermanos, sobre la palabra. Y luego dice, las que hay en la tierra. En la tierra, hermano, Dios formó muchas cosas. Amén. Pero fíjense cómo está establecido aquí. Cuando Dios hace los cielos y la tierra, comienza a hacer cosas
visibles e invisibles. Lo visible es usted, soy yo, son los animales, es todo lo que Dios creó y podemos ver. ¿Sí me entienden? Pero lo invisible, el trono del Señor, solamente se puede ver por Espíritu. Lo que le pasó a Juan, lo que le pasó a muchos hombres de Dios, hermano. ¿Sí me entienden? Muchos hombres de Dios, ¿qué ha pasado, hermano? ¿Vieron o no vieron? Daniel, Ezequiel, ¿no vieron muchas cosas manifestadas de lo invisible a lo visible? ¿Y qué es lo invisible? Ángeles, serafines, querubines, arcángeles, tronos, los reinos que están en el cielo, hermano, todas las potestades del cielo. Ahora hay cosas invisibles que son ¿qué? Satanás, sus ángeles, todas las cosas demoniáticas, hermano, también son invisibles. Ahora lo visible, ¿qué es? Lo visible, pues somos lo vuelvo a repetir lo mismo, lo que somos nosotros, lo que ahora podemos ver y lo que se sigue formando. Amén. Eso es todo lo que Dios creó. Luego dice lo que dice, visibles e invisibles, y luego dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿quién fue el que formó todas las cosas? Estamos hablando de la palabra. El Verbo formó todas las cosas y creó todas las cosas. Esa palabra, ese Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne. Amén. Ese Verbo, hermano, fue el que creó todas las cosas. ¿Por medio de qué? De la palabra. Porque todo lo que habla Dios, hermano, por su palabra, se hace, se cumple. Profecías y todo lo que diga el Señor se cumple, se hacen, hermano. ¿Lo creen o no lo creen? Porque el Señor, todo lo que el Señor mandaba, y hermano, me acuerdo de una expresión que el Señor le dijo antes de que entrara a Jerusalén. Le dijo a los apóstoles, dice, vas a ir dice, entrando, estará una casita y estará un asno amarrado. Tú vas a llegar y lo vas a desamarrar y me lo vas a traer. Y los apóstoles ya iban y dicen, ay, pero, Señor, oye, pero si sale el dueño y nos dice que qué pasó, dile, es para mi Señor, después te lo regresa. Ah, Señor bendito, ¿y cómo está? Y llegan, hermano, ellos lo agarran y sale el dueño. ¿Qué traen? ¿Qué se lo van a llevar si es mío? Mira, mi Señor me dijo que se lo lleváramos, al rato te lo regresa. O sea, hermano, si empezamos a meditar, ¿y cómo? Va a llegar, hermano George, llega alguien y te agarra la moto. Oye, que te deja, me la voy a llevar, préstame las llaves. ¿Y tú quién eres? No, es para mi Señor, al rato te lo regreso. Loco, ¿qué soy? ¿Cuál Señor? Lo conozco. ¿Sí me está entendiendo? Pero yo pienso, hermano, que si alguien, o sea, si fueran unas personas que llegaran a alguien bien tremendo, hermano, con palabras de autoridad de Dios y con unción, y te dijeran, hey, préstame lo que lo ocupo para tal cosa, al rato te lo regreso. Y si te penetra la palabra, hermano, la palabra, volvemos a lo mismo, la palabra del mandato, de la palabra de Dios, hermano, ni cómo decirle que no. Uno se va a quedar así como atado. Ay, ¿y qué tal que sí sea cierto? ¿Y si no lo hago? ¿Y si me pasa algo por no darle la libertad de hacerlo? Y eso no me da un mal, lo vuelve uno loco el pensamiento. ¿Sí me entienden? Entonces hay cosas, hermano, que por eso le digo, la palabra es una cosa, y cuando la palabra de Dios habla en nuestras vidas, hermano, se mueve de otra manera. Por eso es bueno, hermano, que nosotros podamos entender de lo que estamos hablando, que la palabra, el Verbo, de lo que fue creado todo,
Por eso dice que fue creado para Él, por medio de Él. O sea, ¿de medio de quién? De Cristo, por medio del primogénito, del unigénito, por medio del verbo de Dios manifestado en carne, o sea, de Dios hecho carne. Aunque muchos digan que no es cierto y refuten mucha tontería y media, hermano, eso, digan lo que quieran, pasajes bíblicos están escritos. Ahí están los pasajes. El otro día miré uno que estaba debatiendo y dijo: mira, ese de 1 Timoteo 3:16 dice, está mal transgiversado, dice, está torcido el pasaje. Y que le pone otro, dice, pues mira, ahí te va otro, dice, de todos modos, Juan 1:14 dice, el verbo fue hecho carne. Dios, la palabra, el verbo hecho carne, manifestado en carne. A ver, dime que no. Y ya se quedó patinando, hermano. Porque lo mismo que está diciendo 1 Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en carne, estamos hablando del verbo encarnado, que es Dios. Pero vuelvo a repetir, el trinitario cree y piensa que el verbo, sí, que el verbo, la palabra logos, la acción, creen que es Dios haciendo un hijo y haciendo un espíritu, pero esas tres son tres personas distintas, pero un solo Dios, que de él mismo sale el hijo y sale el espíritu. Hermano, no tiene lógica, no concuerda cómo separarlo. Y luego cada quien hace y que este tenga el mismo pensar que este, y que aquel tenga el mismo pensar que este, y los tres conectados. Yo no creo eso, hermano. Porque si no fuera uno solo, tuviera diferentes acciones y pensamientos, hermano. Y lo hemos dicho humanamente. Lo hemos dicho humanamente. Y aún si nos fuéramos algo espiritualmente, también es lo mismo. Porque Dios en sí mismo es perfecto. ¿Se me está entendiendo? Dios en sí mismo es perfecto. Porque mire, si nos vamos espiritualmente, Satanás en el cielo, cuando fue formado, él tenía un pensamiento diferente al del Señor, y era espiritual. Y los ángeles, no todos pensaban como Satanás, sino solo una tercera parte engañada de los ángeles por Satanás los engañó a todos. Pero la otra tercera parte, hermano, estaba obedeciendo a Dios. ¿A quién? Al verbo, a Dios, hermano, al unigénito, al primogénito de toda la creación. ¿Se me entiende? Entonces, si Dios fuera tres personas distintas, pero un solo Dios, no concuerda, porque si no, hermano, hasta tuvieran, hermano, controversia en decir cosas. Y aunque dijeran, hermano, pero es que Dios es soberano y tiene una mentalidad diferente a la de, por eso, cabezón. Por eso no son tres cosas, es uno solo. Si fueran tres personas diferentes, se lo aseguro, hermano, se lo aseguro, que no concordaran en un mismo sentir. Se lo aseguro. Porque la Biblia dice, si dos no se pusieran de acuerdo, ¿cómo pueden caminar juntos? Ahora imagínense tres. Y toda la historia desde el cielo, hermano, desde el cielo hasta ahorita, ¿cuántas veces hemos estado más de 2 o 3 juntos? Y cada quien tiene un pensamiento diferente. En un matrimonio estamos juntos, mi esposo y yo, y dice la Biblia, y ya no son dos, sino una sola carne, pero dos pensamientos diferentes. ¿Se me está entendiendo o no? Imagínense en Cristo, hermano. Cristo no puede tener pensamiento, mentalidad distinta. Por eso el mismo Señor dijo, yo y el Padre uno somos, yo y Él uno somos, no somos dos, no somos diferentes, somos uno, y lo que Él me mandó a hacer yo lo hago, porque yo soy de Él, o sea, Él es de Cristo, Cristo es la imagen de Dios. Y Él obedece lo mismo que Dios le dejó, es lo que se va a cumplir. No es que sea un hijo, no es que sea otra persona diferente. Si no tuvieran una mentalidad distinta, la acción no puede moverse, hermano, a usar términos antibíblicos para querérselos aplicar a la Biblia y luego al rato buscar terminologías antibíblicas, metérselas a la Biblia para acomodar algo que no es bíblico. Nosotros hay que sacar términos bíblicos para hablar lo bíblico. No buscar terminologías de historias y cosas y metérselas a la Biblia. Todo el que hace eso, hermano, todo el que inventa o que dice,
A ver, pero ¿por qué tú pura Biblia, pura Biblia? ¿Por qué no usas otros libros y esto? Bueno, si traen cosas bíblicas, pues los vamos a aplicar a la Biblia. Ya ves, sigues con la Biblia, sigues, no te sales de la Biblia. Ustedes sin la Biblia no pueden vivir o no pueden llevar un pensamiento abierto a las demás. Es que todo lo que se relaciona en el mundo es bíblico. Pero como esos cabezones no entienden, y ya cuando empiezan a hablar con ellos, que esto y que el otro, y hablan, aunque hablen de la naturaleza, oye, ¿quién cree la naturaleza? Dios. Ya estás metiendo a Dios en la Biblia, ya estás metiendo a Dios en la plática, es bíblico. Y hay muchas cosas, bueno, por eso le digo, hay muchas cosas que si el verbo, hermano, está encarnado, estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de los que ya conocemos la palabra y de Cristo Jesús. Amén. Y dice, y Él, el versículo 17, y Él, o sea, el verbo, Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el unigénito, el único Dios, el único que Dios formó, la imagen suya. Dice, antes de todas las... Dice, y Él es antes de todas las cosas. O sea, quiere decir que Cristo, Él fue el primero de todo lo que se creó. Por eso el versículo 15 dice que Él es el primogénito de la creación. Y el versículo 17 es el contexto de lo mismo. Y Él, o sea, ¿quién? El primogénito, Él es antes de todas las cosas creadas, porque Él fue el primero creado de todo. Amén. Amén. Y todas las cosas subsisten en Él, hermano. ¿Hasta ahí me entendió, hermano? ¿O lo hice bola? No, sí entendimos, pero Dios, o sea, su magnificencia es algo que, no podemos entender completamente. O sea, aquí entendemos, hermano, de lo que el Señor pues nos está mencionando y nos está diciendo, hermano, de que yo sé que ya entendimos varias cosas, pero sí es bueno, hermano, entender bien, porque hay muchos que van a refutar con tanto texto que hay, hermano, de cuando ¿y por qué el Señor Jesús le dijo, Padre, y en tus manos encomiendo mi vida? Y si ahí se estaba refiriendo al papá, ¿por qué? ¿Por qué dice Padre? Si no existiera el Padre y el Hijo fuera diferente, ¿por qué le menciona? Hermano, solamente son expresiones para que nosotros, los hijos de Dios, podamos orar al Padre que es Cristo, hermano. Son expresiones de las cuales nosotros podemos hablar con Dios de la manera que Cristo lo hizo. Son ejemplos dejados en la Escritura para imitarlos nosotros hacia con el Padre que es Cristo Jesús, hermano. Porque un día íbamos a estar en la condición de Cristo, entonces nosotros tenemos que imitar la misma condición de nuestro Señor para poder orar y platicar con Dios, hermano. Las señales que se mostraron cuando Cristo habla con el Padre son solamente señales proféticas para explicar o demostrar la venida del Mesías a la tierra y quién era el que iba a salvarnos de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Solamente las que cuando bautizaron al Señor Jesucristo, y que dicen que los cielos, y muchos ahí sacan otra doctrina, que de ahí nace la doctrina de la Trinidad, de que, y la voz del cielo es el Padre. ¿Y qué dijo? Y tengo complacencia con mi Hijo amado, es este. Y oyó la voz. ¿Quién la oyó? Juan, solamente Juan. Había una multitud ahí de gente, hermano, pero el único que la escuchó fue Juan, porque a Juan se le había profetizado que tenía que ver una manifestación para que confirmara quién era aquel, el Mesías enviado, cuando él dijo, voz que clama en el desierto. ¿Sí? Esa era la manifestación de que él tenía que, y aún todavía en una de las ocasiones lo mandaron los discípulos con el Señor a preguntarle, y el Señor les mandó y le dijo, y decirle a Juan, cojos andan, ciegos ven, sordos oyen, los muertos son resucitados, los endemoniados son liberados. Vean, díganle que todos, ¿quién era, hermano? Era Dios, la palabra de Dios manifestada ahí, hermano, el verbo de Dios ahí manifestado
manifestado con poder. Y el mismo Señor, y el mismo Juan dijo, y no soy digno de ser ¿qué? De atar las correas del calzado de sus pies. Dice, hermano, que no era ni digno de atarle las correas. Y tú y yo, ¿ves cómo nos sentimos? Unos cristianos, ¿verdad? Y Juan era un de veras cristiano, y que dijo, no soy digno ni de atarle las correas. ¿Cómo nos sentimos nosotros, hermano, al oír esa expresión de Juan? Si él no era digno y era quien era, ahora nosotros ¿cómo somos? ¿Y quiénes somos? Tremendo, hermano, está tremendo el asunto. Por eso, hermano, dijo Pablo, por eso Pablo dice, porque estamos bajo la gracia, dice, seguiremos pecando porque estamos bajo la gracia, dice, no, de ninguna manera, al contrario, debemos estar más agradecidos, porque ahora que estamos bajo la gracia, necesitamos ver más de nuestro Señor Jesucristo. Está tremendo esto, hermano, de lo que es esta expresión del verbo, hermano. Amén. A ver si después le digo, era una parte, pero yo pienso que con una parte de esta sí entendemos varias cosas. Hay otra de las partes, hermano, importantes que después vamos a mirar, hermano, lo que dice Colosenses. Así vamos a terminar, pero quiero leerles este versículo de lo que está aquí, hermano. Dice el capítulo 2, ahí de Colosenses, versículo 1, en el 2 es donde quiero ahí, que es lo que vamos a mirar después. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo con vosotros, por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Escuchen lo que le estoy hablando, hermano, del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, hermano. Amén. Amén, hermano. Dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hermano. Y eso es lo que nosotros, hermano, es lo que Dios nos ha revelado, ese misterio, hermano, tan hermoso. Antes era un misterio, ahora para nosotros Dios nos lo ha regalado. Dios nos ha regalado algo que es un privilegio para nosotros, hermano. Amén. Y debemos de estar agradecidos, hermano, estar agradecidos por ese gran misterio del Padre y de Cristo. Y a su nombre la gloria de nuestro Señor Jesús, hermano. Así vamos a terminar. Recuerden que hay más pasajes bíblicos sobre esto, el verbo. Hay más pasajes. Si una chance más podemos también ver algo de eso, vamos a verlo. Pero sí es importante que aprendamos poco a poco, ¿eh? Y lo practiquemos, que lo pongamos por obra. Vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias ahí donde está, incline su rostro y dele gracias al Señor por su palabra. La palabra tiene poder, hermano, por eso crea en su palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, que es la palabra de Dios, dice, correrán de vuestro interior ríos de agua viva. Y si usted cree como dice la palabra, hermano, va a sentir que vive. La palabra está viva, ¿sí? Dejamos de leer pasajes de lo que estamos leyendo en Juan, pero es viva, es la luz del mundo, la vida, la que nos tiene con vida a nuestros familias. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia.